vayamos con las que dicen que esto es una lucha contra el capitalismo, contra el sistema, es una respuesta del pueblo, de las mujeres que encabezan la lucha, de los homosexuales que son las minorías reprimidas. Eh, la verdad, esto suena medio raro cuando quienes promueven esto son los sectores más importantes del capitalismo, cuando las empresas, las universidades adoptan políticas woke en sus programas. Uno dice, pero a ver, el corazón del sistema, que es una corporación, o una universidad desde donde salen las élites que gobiernan el mundo, en Estados Unidos, adopta un programa woke. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué buscan hacer eso? Bueno, porque evidentemente es más barato imponer las políticas del arco iris que subir salarios o sindicalizar trabajadores. Eso sale mucho más caro. Es más fácil mostrar la sensibilidad social en función de hacer un baño no binario que en función de aumentar los salarios. Por eso los salarios se desplomaron, por eso cayeron las, los ingresos de las clases medias y bajas, pero eso sí, todas las grandes empresas tenían su departamento de género, porque es más barato. Además, esto sirve para fragmentar la respuesta del conflicto social. Porque cuando vos empobreces a lo largo de la historia, viste reacciones. No hace falta ir al capitalismo como único esquema. Antiguamente, si un señor feudal o un rey se pasaba de la raya, había reacciones populares, había levantamientos que generaban las malas políticas, las hambrunas, las presiones. Hasta Robin Hood viene su historia desde ahí. Ahora no, ahora no hay más Robin Hood, ahora hay Hood Robin. Son los que le roban a los pobres para darle a los ricos, como hace el presidente Milei. ¿Qué hace Milei sino decirte que los héroes son los empresarios? Entonces acá hay una idea de promover la legitimidad moral de estas políticas. Y la idea de los woke, ¿para qué sirve? Para generar entonces la respuesta a esa opresión que antes se daba en forma de levantamiento en una división que la imposibilita. Porque hay múltiples microcausas identitarias que terminan por disolver la identidad de la clase trabajadora. La clase trabajadora, las clases populares, no tienen una identidad colectiva que las una, sino se las fragmenta. Se las fragmenta entre blancos, entre negros, entre heterosexuales, entre bisexuales, entre lo que a cada uno se le pueda ocurrir que pueda fragmentar. Por eso es importante que haya múltiples identidades. Siempre hablemos en plural. ¿Por qué? Porque eso rompe el concepto de unidad. Y si se rompe el concepto de unidad, es muy difícil organizar cualquier tipo de resistencia, porque cada uno tiene un problema. Ya no luchamos por un mejor salario, luchamos por la opresión del hombre blanco contra la mujer negra bisexual, por ejemplo. Entonces tenemos una escala de opresiones en las cuales tenemos que apoyar a determinados grupos que casualmente siempre son minoritarios. Siempre son minoritarios. Siempre hay que apoyar a los minoritarios en contra de las mayorías, porque esto es lo que fragmenta, si no unifica. Y ahora tenemos un bloque social entonces luchando ya no por una redistribución justa de las riquezas, sino tenemos una multitud de tribus que compiten por tener mayor atención o algún beneficio sectario, ¿no? Y uno se encuentra con tribus de las cosas más insólitas urbanas. Los jóvenes no están sindicalizados y luchando por sus derechos o radicalizados en partidos políticos revolucionarios, sino tienen una multitud de identidades inconducentes en términos prácticos. Los partidos que históricamente defendían al trabajador, básicamente se transformaron en administradores del discurso moral. Priorizan la inclusión, pero simbólica, sobre la economía real. O sea, fíjense cuáles son las propuestas de los partidos políticos progresistas.
son todas simbólicas, son todas de minorías. No hay básicamente, salvo alguna alusión a luchar contra el ajuste, contra la pobreza, muy genérica. La realidad es que lo que los moviliza es otra cosa. Porque en realidad lo woke termina siendo una pantalla estratégica de contención. El discurso woke no es un discurso revolucionario como nos intentaron vender, sino en realidad es un discurso funcional al status quo, porque permite a las élites parecer progresistas, pero sin amenazar sus verdaderos privilegios. Son élites porque son los dueños del dinero, porque son los dueños de la economía, porque son los dueños de todo, no porque sean más o menos sensibles con algo. Por eso nos encontramos con tantas contradicciones. En lugar de cuestionar a quien posee los medios de producción, como se hacía en el pasado, ahora la atención se desvía hacia si un actor, un escritor, utilizó el pronombre correcto, si la autora de Harry Potter dijo que las mujeres menstruaban. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a decir que las mujeres menstruaban excluyendo a las mujeres trans que todos sabemos que no menstruan? Y gran polémica tenemos por eso. Mientras tanto, te recortan los ingresos. Pero que la atención pública está dividida en si las mujeres menstruan o no. Y en la academia tenemos grandes debates sobre eso y no sobre las estructuras de pobreza. Las películas y las series que Netflix nos muestra se centran en los problemas de si las mujeres menstruan o no, y no en la cantidad de pobres que hay cada vez más, y así podemos seguir hasta el infinito. Mientras la izquierda cultural pelea por estatuas, por baños y por lenguajes, la verdadera oligarquía financiera es la que plantea las batallas reales y las gana. ¿Cómo lo hace? A través de fundaciones privadas, universidades de élites. Las fundaciones ya sabemos, desde la Open Society para abajo, todas las que les ocurra. Fíjense, todos los políticos, por ejemplo, progresistas que hay, están todos asociados a alguna fundación europea. Konrad Adenauer, alguna de esas. Bueno, fíjense a qué responden. Ahí encuentran la respuesta. Las universidades de élite, Harvard, Yale, Stanford, Columbia, todas adoptaron oficialmente programas centrados en lo que ellos llaman DEI, diversidad, equidad e inclusión. Lo hicieron para gente que paga 50, 100 mil dólares anuales para poder estudiar ahí. Fíjense de dónde salen las élites y cuál es la mentalidad. ¿Por qué hacer esto? Porque además esto contribuye a crear esa política que luego va a distraer a las masas. Y tanto es el interés que inclusive cuando Trump les dice, les voy a sacar los subsidios, les voy a sacar, allá lo llamarán de otra manera, no sé cómo lo llaman, acá les diríamos subsidios, además de, creo que era, no me acuerdo, Harvard me parece que eran $1.000 millones que le daban anualmente, y los tipos dicen, no, son más importantes estas políticas. Tienen otra fuente de financiación, obviamente, pero uno cabría preguntarse, más importante que tanta plata, ¿quién nos está poniendo la plata? ¿De dónde está saliendo? Bueno, Soros hay veces algo tiene para contestar en estas cuestiones, ¿no? Y que también usan, esto se usa porque en realidad buscan priorizar las iniciativas simbólicas sobre las reformas estructurales que estábamos diciendo, que son las que verdaderamente pueden controlar la desigualdad económica. Después tenemos otra cosa que se utiliza para promover estas ideas, son los think tanks y los centros de investigación, donde este tipo de instituciones que son respaldadas ampliamente por las élites económicas promueven los discursos woke centrados en lo que es identidad y diversidad. Hay una pátina que podríamos decir que habla de las injusticias sociales en función de las desigualdades económicas, pero básicamente funcionan para disociar esto como mencionamos antes. Y hay otra cuestión más que es interesante,
que estas políticas woke funcionan como una forma de canalizar el disconformismo juvenil. Los jóvenes suelen ser rebeldes, suelen tener años de no adaptarse muy bien al sistema y prueban los límites del sistema, y en otra época se le ocurría hacer acciones revolucionarias. Hoy no. Hoy ese objetivo por ahí económico, la falta de futuro, se reconstituye, se reconvierte en una especie de lucha identitaria. Los jóvenes que son afectados generalmente por precariedad laboral crónica, porque no hay más trabajos estables, endeudamiento universitario, imposibilidad de acceso a la vivienda, etcétera, no encuentran respuestas económicas, por lo que entonces son orientados a otra batalla, la cultural moral, donde el enemigo en realidad ya no es el capitalista, el enemigo es el patriarcado.